Bien, ahí estamos. Hoy vamos a seguir con la segunda venida de Cristo, página 356. ¿Sí? Bien, acá tenemos arriba, a la izquierda, con el sombrerito, a Sri Krishna, la suprema personalidad de Dios. Al lado tenemos ahí a Sri Yukteswar, debajo a la Isaya, del otro lado a Babaji, a Yogananda y en el centro a Cristo Jesús. ¿Sí? Bien. Babaji, que está al lado de Yogananda, detrás, es el que reencarna cada 100 años, corazones, en busca de discípulos. ¿Sí? Es una tarea hermosísima. Bien, entonces, vamos a continuar. Acá vamos a ver, corazones, en lo que sigue, que se alcanza la salvación todo el que ha realizado el esfuerzo espiritual necesario. Siempre yo le digo, el esfuerzo es personal, en todas las cosas, libre y desinteresadamente, ¿sí? Bien, entonces, cuando Jesús dijo que la salvación viene de los judíos, él no se refería a los judíos como nación, sino a la elevada clase o casta de las almas espiritualmente desarrolladas. Bien, en la India, la casta más elevada, la de los brahmines, designaba originariamente a aquellos que conocían a Dios, es decir, a Brahma. Más el hecho de pertenecer a esta casta basándose en la herencia no es garantía de haber alcanzado tan elevado estado. Solo aquellos que han realizado el esfuerzo espiritual necesario y que han logrado conocer a Dios pueden con justo derecho reclamar el título de brahmines, y para ellos la salvación está asegurada. Así pues, la afirmación de Jesús acerca de que la salvación viene de los judíos no excluía al resto de la humanidad. El significado de sus palabras es que la salvación, presten atención, corresponde a quienes se hallan espiritualmente elevados, condición que socialmente hablando se adjudicaba en general a los judíos, a quienes se les consideraba representantes del más elevado nivel de espiritualidad en aquella época del lugar. Así, entre comillas, de ego también había entre los judíos. ¿Comprenden esta parte, corazones? ¿Se entiende bien? Hay que decir bien las cosas. Entonces, vamos a profundizar en los versículos que se citan en el discurso siguiente. Jesús se muestra dispuesto a permanecer 2 días con los samaritanos, durante los cuales su presencia y enseñanzas los inspiraron en tal medida que le reconocieran como Salvador del mundo, no sólo de una única raza o religión. Recordemos que Cristo tenía una forma de enseñanza muy directa, ¿sí? ¿Van comprendiendo, corazones? Bienvenida, Lorena. Él era muy amoroso, muy suave, pero sobre todas las cosas muy directo, ¿sí? Él no te mandaba a decir las cosas, él te las decía. Y si a vos te picaba, bueno, o te ibas corriendo o te rascabas, una de dos. Pero no hay otra forma de decir las cosas, corazones. Hay personas, por ejemplo, ¿no? Que se meten donde no deben y, como quien dice, hacen tratos con el diablo, con Satanás, con los demonios, y usted le van a ver el cuerpo y el rostro deformados. Es horrible porque se han metido con quienes no debían. Lo mismo le pasaba a los judíos cuando él le dijo que eran sepulcros blanqueados.
¿Sí, corazones? ¿Van comprendiendo esta parte, chicos? A ver. Yo hablo, estoy esperando a ver si me responden alguna. Lamentablemente, como el mismo Jesús dijo, no se puede estar bien ni con Dios ni con el diablo. O con uno o con el otro. Pero con los dos al mismo tiempo no. Es triste, pero hay personas que no aprenden. Algunos se llaman amigos y están con los puñales y las armas del pirata detrás. ¿Sí? Bien. Vamos a seguir un poquito más. Jesús dijo, Dios es espíritu y los que adoran debe adorar en espíritu y verdad. Bueno, yo tengo algo para decir, pero lo voy a decir después de la grabación, ¿sí? Porque si no va a quedar como una grosería. Me lo guardo. Bien, vamos a seguir. Los términos Dios y espíritu, en el sentido teosófico, se excluyen mutuamente, pero son semánticamente intercambiables en el lenguaje común, en el que no se requiere hacer una distinción entre ellos. El vocablo espíritu designa el absoluto inmanifestado, en las tinieblas sin oscuridad y en la luz sin luz del infinito eterno, extento hasta de la más mínima ondulación de pensamiento o actividad vibratoria de la manifestación creativa, y donde incluso las categorías de espacio, tiempo y dimensión son inexistentes, solo mora el espíritu. Fíjense, nosotros no somos este cuerpo. Si quitáramos nuestro espíritu de este cuerpo caería muerto. Nuestra verdadera esencia es espiritual, corazones. Por eso tenemos que aprender a recordar quiénes somos y de dónde venimos. Tenemos que volver a recobrar nuestro legado espiritual, nuestra herencia divina. ¿Van comprendiendo, corazones? ¿Todos? ¿Se entiende bien? Bien. Entonces, ¿qué es el espíritu? Que es el siempre existente, siempre consciente y eternamente renovado gozo, donde ni el sol, ni la luna, ni el fuego resplandecen. Allí se encuentra mi suprema morada. Fijémonos, esto es una frase del Bhagavad Gita, chicos, ¿sí? El yoga del Bhagavad Gita también. Esta frase. Es donde mora Dios. Dios permanece trascendental, a la vez como origen de los sucesos cósmicos, e inmanente como suma y sustancia de tales sucesos. Al manifestar la creación, cuando el espíritu se convierte en Dios creador, su trascendencia se refleja en la creación como la inteligencia universal que guía dicha creación. Por lo tanto, Dios es la divina inteligencia que hace manifiesta la creación, y el espíritu es la divina inteligencia donde la creación se disuelve. Así pues, Dios es, en verdad, el espíritu que se ha convertido en el Padre de la creación. Dentro de la creación, Él lo es todo, pero las manifestaciones de la creación no son Dios. Su naturaleza como espíritu
jamás se altera, aun cuando una porción de esa conciencia se revista en el ilusorio atuendo de la diversidad. ¿Van comprendiendo, corazones? ¿Sí? Entonces, bien, vamos a hacer un poco más. Dado que las olas de la creación distorsionan en apariencia, aunque no en esencia, su origen oceánico, la visión verdadera de Dios consiste en percibir el océano del espíritu sin la sola de la creación, experimentar a Dios como espíritu no manifestado, la única sustancia existente, la verdad despojada de la ilusión de la materia, o sea, de todo fenómeno. Fíjense, Maya nos impide ver la verdad de las cosas. ¿Sí? Maya es la ilusión. Un verdadero maestro, un gurú o un ser espiritual, completamente desapegado y centrado, fíjense, teniendo el poder de la concentración de una mente concentrada, el espíritu elevado y el corazón en Dios, corazón. ¿Sí? ¿Qué sucede? Comienza a discernir los diferentes velos como Maya engaña a lo que llamamos ser humano, ¿sí? Pero cuando comenzamos a brillar e irradiar esa energía, comenzamos a ver los pliegues y en un momento uno puede verlo desde afuera. Entonces ahí podemos ver la realidad de todas las cosas. ¿Van entendiendo lo que les estoy diciendo con respecto a Maya, corazones? ¿Entienden? ¿Cómo se la puede percibir? ¿Cómo se la puede superar? Sencillamente estando concentrado y con luz divina, irradiando y actuando siempre en amor, en verdad y en justicia, honrando las leyes del amor que provienen del Padre Creador, ¿sí? Y actuando en conjunto, co-creando con Él. No hay de otra. Por eso yo siempre les digo, es mi voluntad que se haga la voluntad de Dios en mi vida, ¿sí? Bien, pero a partir de allí tenemos que estar siempre enfocados en nuestra mente y corazón, en la luz y en el amor de Dios del Padre. Y no permitir, por ejemplo, que con falsas promesas alguien te quiera hacer, qué sé yo, conseguir $1.000.000. Cuando uno es portador ya de la luz divina, el dinero no sirve, es una sombra, una ceniza, es algo irreal, es una ilusión. Porque recordemos algo, cuando nacemos en el mundo, nacemos desnudos y sin nada. Y cuando nos vamos de este mundo, nos vamos desnudos y sin nada. Lo material se queda acá, en este plano de 3D. ¿Sí se entiende? Bien. Vamos a seguir. Jesús señaló que mientras la conciencia del devoto se circunscriba a la creación manifestada y a su engaño intrínseco, presten atención, de que ésta se haya constituida de objetos independientes. Tal devoto no ha alcanzado aún la iluminación final. Estamos hablando, abreviando del materialismo, ¿sí? Bien. Por ello, permanecerá inmerso en la ilusión, con la conciencia absorta en los fenómenos siempre cambiantes. Aun cuando Dios se manifiesta en todo lugar, su esencia se halla oculta tras el velo de los múltiples fenómenos de la naturaleza o de
Maya. El devoto debe alzar ese velo del engaños o engaños y contemplar a Dios primero en su aspecto trascendente dentro de la creación. Y una vez que ha logrado dicha percepción, podrá experimentar a Dios en su aspecto trascendente que se encuentra más allá de toda manifestación. ¿Sí? Bien, sigamos. Mientras el devoto no logre percibir al Padre de la creación como espíritu absoluto no manifestado, la siempre consciente y pura bienaventuranza, desprovista de las engañosas sombras de la creación imperfecta, no conocerá la verdad, la, la sustancia neumonémica de todos los fenómenos. Fíjense, el tema es así. Cuando uno habla de Satchitananda, estamos hablando de experimentar la dicha plena. La dicha plena no hay sufrimiento, hay absoluto amor, entrega, compasión, perdón, benevolencia. La dicha plena, corazones, estamos ya lejos de la influencia de Maya y de sus engaños y mentiras e múltiples ilusiones de seducción. ¿Vieron como la prostituta, o entre comillas el prostituto, seducen para que uno caiga, tanto el hombre como la mujer? Maya es eso, una gran ramera, ¿sí? Por decirlo de alguna forma. Entonces todos caen con el tema del ego, de los celos, de la envidia, de los rencores, del odio, del poder querer todo lo material, ¿sí? Y se olvidan, corazones, de la luz. Que con Dios tenemos todos y somos todos, y sin Dios no somos nada. Todos se olvidan siempre de lo mismo. Enseguida, por un billete o por una moneda, muchos han cometido sacrilegios increíbles, corazones. Matando, traicionando, mintiendo, mutilando, engañando. ¿Van comprendiendo, corazones? Por eso los amigos o la verdadera familia es la del corazón, no los de carne y sangre. Otra que karma, mi Dios. Sale de una guerra para meterse en otra peor después de tantos karma. Entonces tenemos que comenzar a generar dharma, ¿sí? Bien. Entonces, este conocimiento supone otro matiz de orden teosófico. El alma puede conocer a Dios, el Padre de la manifestación, ya sea mediante la percepción de cualquiera de sus atributos manifestados o experimentando la unidad con ellos. Sin embargo, solo es posible conocer al Espíritu, el absoluto y manifestado, al unirse a Él, fusionarse con la divina presencia de Dios. ¿Van comprendiendo la diferencia de fusionarse con Dios? Con conciencia estamos hablando, Dios, en relación con el alma, presupone una dualidad. El objeto que ha de ser percibido, es decir, Dios, y el que percibe o experimenta el alma. Quien despierta espiritualmente trata de encontrar algo reconocible y tangible en su relación con el Creador y comienza por personalizar la presencia de Dios. Corazones, fíjense que es muy fuerte,
Es muy fuerte esto. Porque muchos se la dan de superados. Muchos se creen más que Dios mismo. Yo puedo lograrlo todo. Corazones. Nadie más que Dios, ¿eh? Absolutamente nadie. Con Dios logramos todos. Sin Dios absolutamente nada. Porque el que dice lograr todo sin Dios, ese es el ego. Ese es el diablo, ese es el Satanás. Por supuesto que hay uno solo corazón. Me estoy refiriendo a esas personas que piensan que son más que Dios. Bien. En el Bhagavad Gita, el Señor hace la siguiente promesa. Sea cual sea el modo en que las personas me veneren, en esa misma medida, yo me manifiesto a ellas. Todo hombre a través de cualquiera de esos modos de buscarme, sigue un camino que le conducirá hasta mí. Fíjense en corazones. Cada uno de los presentes ha buscado diferentes caminos para encontrar a Dios. Y cuando algunos piensan que ya está, llega un momento que se dan cuenta que uno dice, ¿cuánto me falta todavía? Chicos, Dios siempre está dentro. Esa es la parte que no hay que olvidarse, ¿sí? No importa en lo que lean, no importa si hagan yoga o lo que sea. Dios siempre está dentro. Hay que aprender a sentirlo, a escuchar su voz, a sentir sus abrazos, a sentir cuando nos consuela, cuando ríe con nosotros. ¿Entienden? Bien. En su aspecto de Dios, el Espíritu manifestado da a conocer su presencia al devoto al manifestar algún atributo de la divinidad, acorde con las expectativas del devoto. Jesús enseñaba a sus discípulos a pensar en Dios, considerándolo como el Padre. En la India es más común referirse a Dios como Madre Divina. Fíjense en la diferencia. Los santos de las diversas religiones han comulgado exitosamente con Dios al idealizar a sí mismos otras relaciones humanas, como por ejemplo la del amigo o la del bien amado. Todos estos tratamientos son igualmente válidos. Cuando percibo la solemnidad de la sabiduría, hablo de Dios como el Padre. Cuando percibo su amor ilimitado e incondicional, me refiero a Dios como la Madre Divina. Cuando siento a Dios como el más cercano de quienes se encuentran cercanos, como mi apoyo y confidente, le llamo amigo. Les voy a dar un tips. ¿Se acuerdan cuando les estuve enseñando a todos a disolver una nube? Para que aprendan en Tai Chi y reconozcan su propia energía. ¿Se acuerdan? Noelia sí. ¿Quién más? Liliana, Norma. A ver quién más se acuerda. A ver quién experimentó haber disuelto la nube. Si se ponen a meditar un poquito, eso de disolver la nube es uno de los dones de Dios. Actuamos en conjunto de Dios, claro. Que muchos no lo saben, pero es inconsciente. Ahora yo les estoy afirmando y confirmando que con Dios todo lo podemos hacer eso, pero sin Dios no podríamos. ¿Van comprendiendo los ejemplos que les doy? Cuando se hace sanación, más allá de Reiki, siempre es con Dios. Sin Dios nada. ¿Sí? Libre de ego, libre de celos, de envidia, libre de bajas vibraciones. Jamás se lo olviden. Bien. Por eso,
No resulta apropiado referirse siempre a Dios como Él, pues es igualmente acertado llamarle ella. Sin embargo, en última instancia, Dios es espíritu, no es masculino ni femenino. El espíritu se encuentra por encima de toda correlación humana. De modo similar, el alma no es masculina ni femenina, aunque las inclinaciones kármicas la lleven a encarnarse en el cuerpo de un hombre o de una mujer. Cualquier forma de comunión personal con Dios o de adoración, de un aspecto o atributo conceptual de la divinidad, mantiene la dualidad entre el adorador y el adorado, lo cual constituye la relación extática que en ocasiones prefieren los santos. Sin embargo, el estado aún más elevado al que Jesús hacía ilusión y que se encuentra más allá de la devoción dualística es la unión con el objeto de adoración y específicamente la unión definitiva, la unidad del alma con el espíritu. No es posible percibir a Dios como espíritu, como el absoluto que se halla más allá de la forma, las cualidades y las manifestaciones. Solo puede experimentarse cuando se logra la unión suprema del espíritu y del alma. Este estado, esta celestial bienaventuranza imposible de explicar con palabras o de ser concebida por medio del pensamiento racional, fue descrito con sencillez por los rishis de la India. Aquel que sabe, sabe y nadie más sabe. Corazones, muchos de ustedes en todo este tiempo que estamos juntos han experimentado, han crecido y han vivido mucho, ¿sí? No junto a mi lado, junto con Dios. Cada uno de ustedes, en unión con Dios, ha ido experimentando y viviendo cosas muy personales que nadie más sabe, ¿sí? Entonces, aprendan a creer y a tener más confianza en Dios, sean más sinceros con Él y sobre todas las cosas, comiencen a actuar con congruencia y conciencia, ¿sí? Bien. Puesto que Dios es en verdad el absoluto no manifestado, desea que todos sus devotos verdaderos sepan que son emanaciones de ese espíritu y que como tales se reúnan con su esencia pura de bienaventuranza, que es inmortal y siempre consciente. Por eso Jesús dijo, pero llega la hora, ya estamos en ella, en que los adoradores verdaderos adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que le adoren, en espíritu y en verdad, corazones. Todo lo que se haga en espíritu y en verdad, ¿sí? De manera gradual, todos los devotos que adoran a Dios como la inteligencia manifestada de la creación, el poder que guía las leyes, las fuerzas y las formas universales del cosmos, Él les enseña a adorarle mediante el despertar de la intuición del alma como el absoluto e inmanifestado, el espíritu, el vínculo que conecta lo manifestado con lo manifestado es el Espíritu Santo, la sagrada vibración del Om, y el modo de cruzar ese puente es mediante la comunión con la vibración del Espíritu Santo. ¿Sí? Bien, fíjense en corazones. Les hago una pregunta. ¿Cuántos de ustedes sienten por momentos energía o electricidad en su columna vertebral, que sube y baja? Bienvenida, Jessica.
¿Cuántos de ustedes están sintiendo energía, vibraciones en su cuerpo mientras hablamos de todo esto? Es la presencia, ¿sí? ¿Van comprendiendo? Bien. Aquel que medita percibe en el estado del éxtasis espiritual que la vibración individual de su vida y de toda la vida se ha creado a partir del Espíritu Santo cósmico, al cual es inherente la inteligencia crística, reflejo de Dios, que a su vez eleva la conciencia hasta alcanzar el espíritu trascendental. Así pues, adorar verdaderamente a Dios consiste en adorarle como espíritu trascendente, tanto en la naturaleza como más allá de la naturaleza, en adorar la sustancia y su presencia en los fenómenos ilusorios originados a partir de dichas sustancias, y su presencia en los fenómenos ilusorios originados a partir de dicha sustancia, en adorar el océano de Dios con sus ilusorias olas de creación, y luego experimentar a Dios solo como espíritu, la única sustancia existente, la verdad, la bienaventuranza, exenta de toda manifestación ilusoria. Son vibraciones de amor, Lorena, ¿sí? Son vibraciones de amor. A veces Dios nos manda mensajes, nos alerta, te dice aquí estoy, no te preocupes, ¿sí? En fin, cada uno tiene que aprender a diferenciar el porqué de eso. Bien. El devoto que persevera en el sendero espiritual ahonda en la comprensión de que Dios es espíritu, el absoluto y manifestado, y llega a conocer la verdad, que afirma que Dios es la siempre existente, siempre consciente y eternamente renovada dicha, exenta del engaño del cosmos material. Es entonces cuando el devoto, al volverse uno con el espíritu, alcanza la liberación, solo adorando a Dios y su presencia en la naturaleza, y luego adorando a Dios como espíritu manifestado, por medio de la unión del alma con el espíritu, alcanza el devoto el estado definitivo de emancipación, del cual ya no hay posibilidad de caer. Es el chakra 7, Liliana, que se comunica con yo superior y los chakras superiores, ¿sí? Porque después de comunicarnos con yo superior, arriba, hablando aproximadamente después del chakra 22, los chakras superiores siguen hasta el 280 y pico y más. Es decir, que uno sigue evolucionando espiritualmente en luz y amor. ¿Se comprende, Liliana? Bien. Ante el fulgor deslumbrante del sol, uno puede cerrar los ojos y crear una sensación de penumbra en la cual vivir y moverse. Sin embargo, al abrir los ojos, la oscuridad desaparece. De modo similar, el hecho de percibir la materia como realidad permanente de la existencia se debe a que el hombre ha cerrado el ojo de la sabiduría por medio del cual le es posible percibir a Dios. Cuando ese ojo de la sabiduría se abre, se desvanece la conciencia de la relatividad de los pares de opuestos, nacimiento y muerte, placer y dolor, bien y mal, y el espíritu, cuya esencia es el siempre existente, siempre consciente y eternamente renovado gozo, se percibe como la única sustancia existente. Entonces, el devoto se percata de que toda la creación, con los males que la acompañan, es una manifestación de la ilusión cósmica,
que su oscuridad y sus terrores se crearon al haber cerrado los ojos debido a la ignorancia espiritual, y no a causa de la ausencia de la luz de Dios, la cual es omnipresente y por lo tanto se halla presente siempre. Aprende a adorar a Dios en el templo del Samadhi, la comunión suprema, en el estado de comunión divina. La penetrante oscuridad del cosmos se desvanece, como una existencia ilusión, al abrirse el ojo de la sabiduría ante la luz de la única verdad que existe, el espíritu, el absoluto, eternamente bienaventurado. ¿Escuchan todos, corazones? ¿Todos bien? Bien. Para profundizar un poquito más en estos, veamos, y ya con esto concluimos. Al momento de nacer, todas las criaturas se hunden en la ilusoria ignorancia, ¿sí? Es decir, moja, a causa del engaño originado por los pares de opuestos que surgen del deseo y de la aversión. Pero los hombres virtuosos, expiados ya sus pecados y libres de la ilusión, nacida de los pares de opuestos, me adoran incesantemente. Quienes aferrados a mí buscan liberarse de la decrepitud y de la muerte, conocen a Brahman, que es el absoluto. Esto es una cita, corazones, del Bhagavad Gita, ¿sí? Bien, corazones. Llegamos acá al final de este capítulo 18. Vamos a comenzar el capítulo 19 el próximo miércoles. Mi alimento es hacer la voluntad del que me ha enviado, ¿sí? Bien, vamos a dejar esto hasta acá. Ahí haciendo